Es muy grato entrevistar hoy en Entre Giros, el espacio que Giroscopio ORG ofrece para presentar a sus miembros profesionales muy valiosos, destacados por su pensamiento, por sus obras, por sus aportes a la sociedad. Y hoy tenemos a alguien muy especial, a Enrique Ali González Ordostrogaiti. ¿Eso se dice así, Enrique? Bueno, si fuera en Carupa no sería fácil. Ordos goit. Como si De dijeras gordos y le quitas la G. Está Ordos bueno, goit. gracias por ayudar. Enrique Ali González es doctor en ciencias sociales, sociólogo, folclorólogo, filósofo, teólogo, locutor, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad también de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Teología para Religiosos ITER. Es co-creador y coordinador del Sistema de Líneas de Investigación Universitaria, SILIU, sobre sociología, cultura, historia, etnia, religión y territorio en América Latina, la Grande. Es co-creador y coordinador general de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, co-creador y coordinador de la página web www.ciscube.org, que invitamos a conocer, a visitar. Gracias, Enrique, por permitirnos conocerte, intercambiar entre giros tus miradas. Y antes de entrar en materia, me gustaría iniciar. Los psicoanalistas nos encanta conocer la infancia porque sabemos que en la infancia se gesta el adulto. ¿Qué puedes contarnos del niño Enrique Ali, como te decían tus papás? ¿Qué hizo germinar al profesional que eres hoy, tan conectado con todo este mundo de roles, de vértices? ¿Qué había en el niño Enrique que nos explique, que nos cuente del adulto de hoy? Yo creo que hay una relación bastante directa con mi infancia. Es el deseo de conocer. Porque yo nací y me crié en el barrio Ezequiel Zamora de la parroquia del Valle. Y para decirlo muy brevemente, eso vivíamos en una casa que mis abuelos habían comprado en la década de los 30. Ya para cuando yo nazco, en la entrada a la década de los 50, ya no solamente es una casa grande, sino que eso había sido la casa de una finca de criar cochinos. Ajá. Heredamos esa estructura y era un enorme espacio. Por ejemplo, la casa que finalmente nos quedó, porque se fue donando a muchas personas que llegaron a formar el barrio a partir de los años 40, era una casa más o menos, tenía 100 metros de largo por 30 de ancho, era 30.000 metros, y dentro de la casa habían 7 casas, todos de la misma familia, Ajá. porque mi abuela materna, con quien me crié, ellos venían de Altagracia de Orituco, y vinieron mis dos bisabuelos con sus 5 hijas, o sea, mi abuela y 4 hermanas más. Cada una de ellas después tuvo su propia familia nuclear, todos vivíamos ahí, en uno de los momentos en que yo me acuerdo de pequeño, porque hice un concurso, una especie de competencia cuando estudiaba primaria, de dónde vivía quién con más personas, y yo conté, vivíamos en la casa 38 personas. Es decir, en una sola casa 38 personas, pero adentro habían 7 casas, es decir, 7 hogares distintos. Y yo fui el primero de una generación, porque fui el primer bisnieto, el primer hijo, etcétera, por una condición de yo soy hijo natural y mi mamá tenía 15 años. Entonces eso me dio un privilegio intergeneracional sumamente querido por todo el mundo. Éramos 38 personas, pero una de las cosas claves para mí fundamental es que, por ejemplo, mis abuelas y sus hermanas eran llaneras de Altagracia de Orituco, entonces yo me crié con todas las costumbres llaneras, pero, por ejemplo, mi tía Rafaela se casó con un negro de La Guaira, y mi tía María con un blanco canario de Río Chico, mi tía Ana con un caroreño y mi tía Isaura con alguien de Valera, evidentemente de ascendencia indígena. Y todas las familias de ellos, de los esposos, iban también a la casa, entonces yo me nutría mucho del ser larense, del ser llanero, que era el propio mío, y del ser de Carora, del ser de Río Chico, etcétera.
Y además mi familia, por parte de los Ordogoiti, que también era mi mamá, era Ordogoiti, nos relacionábamos muchísimo con Carúpano. Entonces todo eso me dio una diversidad enorme. Ujú. Luego estar en el barrio, fuera de la casa había un murito que lo bautizamos el Muro de la Reflexión. Otro amigo mío que vivía al frente de la casa, éramos amigos, apenas teníamos 5 años y ya nos sentábamos en ese muro. Todavía existe esa amistad, todavía nos comunicamos por WhatsApp. Ese amigo mío fue pionero, fue uno de los primeros egresados de la Escuela de Computación de la UCB, y permanentemente hablábamos de un conjunto de cosas, la diversidad de lo que había en el barrio, que por ejemplo uno se iba enterando qué parte del barrio estaban los andinos, en qué parte los colombianos, en dónde los costeños, en dónde los que venían del Tuy, etcétera. Eso me dio a mí una diversidad, un universo con que solamente contemplándolos en la tarde ya era enorme. Y a eso se aunó la manera como yo hice la práctica para convertirme en investigador, que se la debo a las diversas colecciones de álbumes de barajitas que me tocaron, porque eran muy diversas. Yo coleccionaba desde barajitas de béisbol, luego de boxeadores, de la naturaleza, de banderas, de países, etcétera. Y cada aventura de llenar un álbum era una aventura de exploración, porque teníamos no solamente lo que íbamos aprendiendo con las barajitas, sino después con quién íbamos a intercambiar las barajitas, cuánto nos faltaban, y había toda una preocupación por llenar los álbumes. Eso nos dio a mí, yo estoy convencidísimo, me dio la idea de la constancia, de la búsqueda del saber, además de un saber que nunca cesa, porque terminaba un álbum, empezaba otro, y así sucesivamente después con el roce de las diversas familias que integraban mi familia ampliada, me iba abriendo de tal manera el espectro de la diversidad, que entonces yo simplemente me acostumbré a que el mundo era diverso, el mundo era interesante, que había que todos los días explorarlo, incluso por distintas áreas de manera sistemática. Por ejemplo, otras cosas que me ayudaron en eso fueron las super favoritas que pasaban por Radio Rumbos, que eso lo Ujú. pasaban todos los sábados y eran 40, y entonces yo me dedicaba a anotar canción por canción cuál era su puesto que iba subiendo semana a semana, y en algún momento yo puedo hablar casi con puros pedacitos de canciones y se van hilvanando, que era entonces la comunicación con otro tipo de vida, en este caso una parte de la vida artística. Entonces, bueno, ahí la infancia mía para mí me ha marcado y todavía me marca, afortunadamente. Y todavía existe el Murito, aunque ya no vivo ahí, ya mi familia, que terminamos siendo 8 casas, vendieron 7. Solamente queda un pedazo de la casa donde hay familia, que están unos primos míos. Pero de resto eso quedó muy marcado, esa parte de la infancia de la casa. Pero es que eso explica entonces la riqueza que tú has construido, configurado, al menos profesionalmente, con la cantidad de actividades, eso que llamas diversidad, sin duda vino de esa experiencia y de ese mundo familiar. Tú naciste algo así como la casa funciona un pequeño pueblo, digamos, pensando Sí, en la vida de hoy, ¿no? E incluso estás hablando del muro de la reflexión, la reflexión como un elemento sí, que como- es escaso, Enrique, en los humanos y más tan pequeñito. Eso tal vez está muy asociado a lo que tu formación, la filosofía, la teología, o sea, que ha aportado finalmente, digamos, tú arrancas o inicias la infancia con una riqueza, te preparas, te formas en algo que le da estructura, le da orden, le da método para pensar, para concebir, para investigar. Y hoy en día, digamos, en este momento de tu vida, ¿qué dirías tú te ha aportado carreras como la filosofía, la teología, digamos, a la vida? Bueno, yo ahorita, yo me jubilé de la UCB en 2010 y me retiré de la UCAP, de la Facultad de Teología del ITER, en 2016. Cuando me jubilé en el 2010 en la UCB, yo tenía la expectativa, que luego resultó imposible de cumplir, y era la expectativa de tratar de convertir, digamos, de actualizar todo lo que yo había hecho hasta ese momento, tratar de organizarlos.
Y resulta que aún hoy resulta imposible, y ahora voy a comentar por qué, Ajá. que en principio ya en 2011 conocí al que luego sería y es hoy el esposo de mi nieta, de mi nieta mayor, que me ha dado 3 bisnietos, y a quien le agradezco mucho la introducción a todo el mundo de Internet. Él se llama Juan Carlos Perfetti, ya hoy es también para mí, en mis afectos, es mi nieto. Me abrió un mundo con Internet que me dio un gran impulso, porque también yo sentía una frustración, que es que a veces se hacían muchos esfuerzos para escribir un artículo Ujú. para una revista científica, que hoy está demostrado que esa revista científica, cada artículo es leído 2 o 3 veces nada más a lo largo de varios años. Entonces, resultaba un esfuerzo muy inútil desde el punto de vista de la comunicación con la sociedad. Y entonces, en esa búsqueda, él me abrió una puerta que afortunadamente sigue abierta, y logramos, a través de lo que en ese momento hicimos un préstamo bancario para abrir la página de Siscube, que aunque habíamos fundado en Siscube en 1991, es en el 2011 en donde se va a instalar la página y se va a abrir YouTube. Entonces eso para mí fue empezar un nuevo aprendizaje, porque inicialmente lo que ya yo tenía más o menos organizado en producción, la mayoría empecé a pasarlas al lenguaje digital. Y aunque hoy llevamos 944 elementos subidos a la página y 110 videos, pero es muchísimo lo que aún todavía no hemos hecho para digitalizarlos, por ejemplo. Entonces abrió un campo que además, con las otras cosas que yo iba haciendo, he sentido que yo he estado como en 4 ríos simultáneos y no he logrado que esos ríos se comuniquen, que siempre han estado, por ejemplo, ya hoy para teorizarlo, nosotros podemos decir que desde el punto de vista antropológico, y por lo tanto pertenece a todo el género humano, hay 5 formas de conocer, hay 5 formas del saber. El saber de la razón que demuestra cómo es la filosofía, el saber de la razón que comprueba, que es la ciencia, el saber a través de lo sensible, que es el arte, el saber a través de la fe, que es la religión, y el saber a través de la experiencia, lo que sería la praxis. En estos 4 saberes primeros, en los cuales uno ha estado en academia, ha estado en actitudes formales, son 4 saberes que han estado paralelos. Por ejemplo, yo en mi currículum, digamos, académico, no incluyo ni lo que tiene que ver con religión, ni lo que tiene que ver con arte, ni lo que tiene que ver con política, que han ocupado muchísimos años de mi vida. Por ejemplo, en arte yo estuve 4 años haciendo teatro, tuve 6 años haciendo danza folclórica, porque incluso el primer título que yo tuve fue técnico superior de folclore, mención danzas folclóricas. Además, he estado escribiendo poesía. Este año precisamente cumplo 50 años de escribir poesía. He escrito alrededor de 500 poemas, un poema cada 6 semanas, por lo tanto no he causado tanto daño, sino más o menos. Incluso mi primer libro fue un libro de poemas. Y además, para completar esta parte propiamente artística, yo estuve como profesor los primeros 5 años del Instituto Reverón de Artes Plásticas, en donde comprendí la forma de ser y la forma de sentir la verdad y la belleza a través de la pintura, que para mí fue una adquisición valiosísima. Ahora, todo eso me da a mí una sensibilidad para saber a través de la sensibilidad, pero eso ha sido en paralelo a, por ejemplo, lo que tiene que ver con religión. Aunque yo he mantenido, y se lo sigo manteniendo, yo soy cristiano, católico, apostólico y romano, por eso me hice teólogo, pero además he estado desde por lo menos del año 72 en diversas búsquedas y experiencias etnográficas, de experiencias religiosas de distintos tipos, que también me han ayudado muchísimo a comprender bastantes cosas, ¿no? Y desde el punto de vista científico, bueno, lo hice como folclorólogo y luego me estudié en la Escuela de Sociología y Antropología y tuve posgrados en Historia y en Ciencias Sociales, en Administración Cultural, etcétera. Luego, digamos, en la parte más propiamente científica. Y finalmente, digamos, logré entrar en un proceso de tanto de práctica profesoral en la Escuela de Filosofía
de la UCB, que ingresó en 1990 de la mano de Omar Astorga, que Omar Astorga es la única persona con la cual yo mantengo vínculos de los que estuvimos graduados de bachilleres en 1972. O sea, tenemos 50 años de graduados y antes habíamos estudiado desde tercer año en bachillerato. Me lleva a la Escuela de Filosofía, ahí comienzo una práctica docente como jefe de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano y simultáneamente en 1991 voy a durar 25 años como jefe de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano Ujú. de la Escuela de Teología de la Católica. Entonces, incluso termino estudiando en la Católica el bacalaureato filosófico a través del núcleo de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Es decir, la filosofía entré inicialmente como práctica docente y finalmente también la estudié sistemáticamente porque uno sabe que si uno no hace el pregrado de alguna carrera en especial, no puede manejar el lenguaje técnico de eso. Entonces, esas cosas, luego estudié también ya sistemáticamente la teología cristiana católica, pero bueno, todo eso me fueron dando elementos para ampliar la visión, no para reducirla, para comprender que, por ejemplo, Ajá. cuando uno habla con otra persona, que es sociólogo nada más, y habla de religión, ya uno conoce las virtudes, pero también sus deficiencias, y así en general con las cosas. Por eso es que hoy en día estoy mucho más confundido que antes, gracias a Dios. Wow, es una, digamos, hay en ti algo que uno no suele escuchar en los profesionales, que es la combinación que complementa, integra. Mientras te escuchaba, me preguntaba, eh, tú que has sido además docente y donde hemos transitado tantos cambios en los últimos tiempos, tú además los has transitado también estudiando y has tenido la valentía de asumir el cambio que la tecnología nos ha dado y le has sacado provecho. En esos cambios han habido también cambios en las modalidades de la familia. Cuando escuchamos el origen de tu familia, hoy en día la familia no puede reunirse como se reunieron ustedes. Los jóvenes tienen unas exigencias distintas, las ideologías, también con todo el tema de la tecnología estamos saturados de información. En todo esto, Enrique, ¿qué observación ves de los jóvenes de hoy? Tienes por ahí un yerno, bueno, tantos sobrinos tendrá. ¿Qué te preocupa del joven de hoy o qué le dices a esos jóvenes para auparlos en el gusto por esos saberes, por esa combinación de saberes que le dan a la vida sentido? Bueno, desde el punto de vista familiar, ya yo tengo 6 nietas y 2 nietos y 3 bisnietos y tengo, digamos, yernos, un yerno, el esposo de mi hija mayor, es más un hijo que un yerno y bueno, tengo un familia y además soy el mayor de 10 hermanos porque éramos 11, pero uno se murió. Pero aquí también hay una diversidad porque yo tengo hermanos por parte de padre, de madre y de papá, que es otra parte de la realidad, porque en mi caso, como yo soy hijo natural, pero afortunadamente mi mamá y mi papá son primos hermanos, entonces no hubo nada desconocido al final, ¿no? Porque costó un poco, pero no hubo nada desconocido, no hubo, todos eran ortogoiti, al final, digamos, ahí desde ese punto de vista hay una continuidad, pero sí hubo una cosa importante en mi crianza que fue lo que llaman el avunculado, como sucede con los guayú, que es la diferencia que aprende uno en antropología entre lo que es el padre reproductor y el padre genitor social. En muchísimos casos, el mismo padre biológico es el padre social. En cambio, en el caso mío, mi padre biológico es uno y mi padre social era otro, que era mi papá. Afortunadamente, ellos dos eran primos hermanos y eran amiguísimos también. Y cuando nos reuníamos los tres, ya un poco más adultos, yo decía, un momentico, aquí no nos enredemos. Yo te voy a decir mi papá y tú eres mi padre. Y digo, para que no nos enredemos todos y podamos hablar, además en el sentido más jocoso de la palabra. Esto lo digo porque el acceso a la juventud dentro de mi propio núcleo familiar grande es bastante, o el acceso.
lo que uno percibe, y es con muchísima angustia, y es el que no ha habido en muchísimos casos un culto al esfuerzo por formarse, sino más bien el tratar de desacreditar la formación rigurosa en algunas áreas. Luego de eso, nosotros, por ejemplo, no contamos hoy con lo que uno contó cuando estuvo en su formación, que era una especie de estructura docente bastante articulada y con valor, primero con valores absolutamente muy claros y valores constructivos, valores que iban hacia la reconstrucción y la mejor reproducción social. Hoy en día encontramos que esos valores han sido relativizados, incluso teorizado esa relativización a través de lo que se llamó inicialmente el posmodernismo, que hoy algunos hablan de la posverdad, cuando la posverdad es simplemente una mentira. Es mentira. En vez de decir mentira, decimos posverdad, pero esos son los subterfugios. Eso es como, por ejemplo, cuando arrojan un misil para Ajá. combatir, para matar a 2 o 3 personas que están armadas, y resulta que con ese misil matan a 50 y dicen, esos son daños colaterales. Eso es asesinato donde sea. Eso es lo mismo con el subterfugio de la palabra posverdad. Entonces, eso por una parte, todo lo que es la falta de estructura educativa bien articulada, de docentes que se sentían muy bien, no solamente con la actividad que realizaban, sino que la sociedad le daba las condiciones suficientes para reproducir de buena manera sus condiciones de vida. Como eso también se ha eliminado, los docentes actualmente hacen un gran esfuerzo como para tratar de, no solo primero sobrevivir ellos y Ujú, luego de estar más o menos al día en lo que pudieran ujú. ser sus objetos de conocimiento. Pero es que también ha pasado algo muy grave. Ajá. La ciencia era sinónimo y debería ser sinónimo de la búsqueda de la verdad a través de la razón. Hoy en día eso no es así. Incluso si no es así y viene articulada desde las grandes universidades mundiales, por ejemplo en Estados Unidos. Por ejemplo, decir, sabiendo hoy todo lo que se ha logrado conocer del ADN, Ujú. de lo que significa toda la genética y de lo que eso implica para la definición del ser humano, ¿cómo es que hoy alguien quiere establecer como premisa que el sexo biológico no tiene nada que ver con la definición sexual de las personas? Y se dice que no, no, que eso es una construcción social. Eso es absolutamente falso. O sea, ¿cómo tú vas a pasar por encima de lo que significa el ADN, de lo que significa la construcción? Entonces, pero además te lo colocan como premisa. Y si te lo colocan como premisa las grandes universidades, de ahí en adelante lo que se va montando es cada vez una farsa en donde la verdad no tiene ninguna cabida. Mira, qué tema tan serio y tan importante, porque creo que me haces pensar en lo que son las sociedades enfermas actuales, ¿no? Donde se distorsionan eh, a propósito de... Se distorsiona la verdad y se crean hasta falsas, bueno, las falsas ilusiones. Em, estamos dentro, me haces abrir como un montón de preguntas y cuál escojo, porque es tentador preguntarte toda esa mirada de la verdad y la política, la verdad y la ideología, la verdad y las redes, la verdad y estos tiempos, ¿no? Los cambios. No podemos abarcarlo hoy todo, pero en salud mental decimos que la salud está asociada a la verdad y sin embargo hay un gran predominio de lo falso, de la mentira. La mente a veces se miente, ¿no? Y tal vez es el saber lo que nos da la oportunidad de precisar. Estamos en un mundo además donde el bombardeo de noticias, estamos en tiempos de excesos de noticias malas, fatalistas, donde todo está como interrogado, todo está como enredado. ¿Dónde está la esperanza, el futuro? ¿Qué dirías tú? Bueno, ahí estamos también cuando hablamos de, digamos, de la mentira, y cuando la mentira se vuelve institucional, ahí hay también un Analiza. problema Ujú, epistemológico. En ese problema epistemológico, cuando la gente que dice que la verdad es relativa, que ujú, todo es de acuerdo a cómo se mire,
hay un problema epistemológico que es lo siguiente. A ver. El fenómeno ocurre. Una cosa es el fenómeno y otra cosa es la construcción del hecho social. Por ejemplo, si uno va caminando por la calle y ve a una persona que se cae en el medio de la calle, el fenómeno es que la persona se cayó. Ahora, ¿por qué se cayó? Si se cayó a propósito, si la tumbaron, si le dio un desmayo, ahí viene la construcción del hecho. En esa construcción sí puede ser relativa de acuerdo a las opiniones, pero lo que no se puede negar es que la persona se cayó. Y eso es un hecho absolutamente lógico y real. Cuando desde las instituciones se empieza a dudar hasta de la existencia del mismo fenómeno y se dice que prácticamente si una persona se cree mariposa, tiene derecho a que lo traten como mariposa, ya ahí estamos hablando de algo que elude el fenómeno, que no hace alusión a lo real, sino lo que es peor, piensa que lo real tiene que ver con lo que ella cree de sí misma que es lo real, y por lo tanto entonces la realidad no solamente que no es compartida, sino que la realidad se impone desde un objeto, desde un sujeto que es dominante, y todos los demás tienen que empezar a creer esa realidad, lo cual hace que, por ejemplo, estemos cada vez más en un proceso de construcción de un sistema totalitario a diversas escalas a nivel mundial. Pero ese sistema totalitario se basa en la negación de la percepción de lo real para ir creando una especie de suprarrealidad manejada por quienes controlan los resortes del poder que van en contra entonces de la razón. Por eso, desde ese punto de vista, lo que puede ser la esperanza para quienes participamos de cualquier religión, la esperanza es fácil definirla. En cuanto, por ejemplo, desde el punto de vista mío cristiano católico, la esperanza es la fe en que lo que viene va a ser mejor. Eso es la esperanza. Es a quien espera. Ahora, eso no significa que uno tiene que tener una actitud pasiva ni nada, sino no. Si yo creo en Dios y por lo tanto ya tengo todo una explicación, una cosmovisión del mundo, porque también ya, digamos, más o menos guiándonos un poco por lo que decía Morán, en principio de la hipercomplejidad, y Morán hablaba de tres situaciones hipercomplejas o tres. Ajá. Cuando hablaba de el hombre, el ser humano, hablaba de la sociedad y hablaba de la naturaleza. Yo creo que a eso hay que agregarle la cosmogonía y tendríamos cuatro grandes universos que están, por supuesto, interrelacionados, pero cada uno tiene su propio radio de acción y se caracterizan por la hipercomplejidad. En esa hipercomplejidad no hay una sola definición de las cosas, pero lo que sí nos dice ya esa hipercomplejidad es que la diversidad es tal y que esa diversidad ha existido a pesar de cada uno de nosotros, que entonces nos obliga la lógica a pensar que va a seguir existiendo aun cuando nosotros no estemos. Por lo tanto, para explicar a veces las crisis coyunturales, hay que ver el largo plazo histórico. Incluso hay que nosotros, yo tengo un pequeño, una conferencia que hice que todavía no la he publicado, perdón, en donde hablo de la necesidad de nosotros manejarnos con 11 dígitos, con 11 dígitos, A ver. porque la realidad nuestra, y cuando digo la realidad, estoy hablando de una parte de la realidad, la que es del Big Bang para acá, porque también hay una realidad del Big Bang para allá, que ya, digamos, podríamos hablar, pero desde el punto de vista teológico, estamos hablando de la realidad física. Y tengo un cuadro, no lo traje hoy porque por supuesto no sabía que esto podía salir, pero nosotros necesitamos pensar en 11 dígitos, porque cuando nosotros hablamos de 4 o 5 años, eso es un dígito. Si hablamos de 20, ya son 2 dígitos. Si hablamos de 300, son 3 dígitos. Por ejemplo, si nosotros analizamos la sociedad venezolana, nada más por últimos 20 años, la estamos analizando en 2 dígitos o 24 años. Tenemos que analizarla por lo menos en 3 dígitos. Ya eso implica que debemos analizarla por lo menos desde hace 3 siglos para acá. Pero si nosotros quisiéramos profundizar para ver desde dónde surge la sociedad venezolana, lo que hoy es Venezuela,
y eso incluiría sus tres grandes macroetnias con sus orígenes históricos, como es el origen precolombino, el origen español antes del siglo XV y el origen de las Canarias antes del siglo XV y el origen del África Negra antes del siglo XV. Eso ya nos ubica, por lo menos prácticamente directo, en cuatro dígitos, que son 2000 años, 2500 años, dependiendo cada una. Es decir, ya estaríamos pensando en cuatro dígitos. Y podemos seguir así más. Por ejemplo, porque ¿cuáles son los 11 dígitos iniciales con los cuales debemos pensar? Lo Ajá. real. Es lo que dicen, lo que está demostrado físicamente. A ver, El ajá. Big Bang se produjo hace 13.780 millones de años. Esos son los primeros 11 dígitos que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Y luego, si nosotros decimos, hace 9.000 millones de años se formó el sistema solar y después un poco más la Tierra, y ahí tenemos 10 dígitos. Y si nosotros seguimos bajando, por ejemplo, a la aparición de la vida o a la aparición del ser humano, el ser humano apareció, el ser humano sí, que viene de los antrópodos, de los antropoides, apareció hace 5,2 millones de años. Ahí nosotros estamos con 7 dígitos. Entonces, no podemos tener una visión real de lo que sucede si no tenemos una visión de nosotros mismos en relación con esos 11 dígitos, Ok. porque es posible establecer una secuencia, una causa y efecto, o por lo menos una secuencia fácil de nosotros mismos 11 dígitos atrás. Si no tenemos esa visión, evidentemente que estamos perdidos para poder tener esperanza. Pero cuando uno la tiene, la esperanza ya es algo congénito. Bueno, es fascinante escucharte y por eso la invitación es a que visiten tus trabajos, Siscube, y hacer contacto contigo porque yo creo que la esperanza, yo diría que también tiene que ver con y ubicar la parte sana de lo humano, que probablemente no es la que a veces sale digamos, en los medios de comunicación y en las redes. Y que funciones como las tuyas, roles como tuya, apuntan justamente a esa parte sana y parte de promoverla es una de las búsquedas y de las propuestas de Giroscopio, esta plataforma de la que somos miembros y que me gustaría preguntarte qué te anima a participar justamente en esta reunión de profesionales, colegas, amigos, muchos migrando, que nos reúne y que parecen ser esa oportunidad para hacer del saber, promoverlo y apuntar a qué, repito. Bueno, para mí Giroscopio me parece una iniciativa loable, interesante, con mucha proyección de futuro. Tuve la fortuna de ser invitado a participar desde el inicio, porque todos los organizadores han sido amigos míos. El que menos tiene son 3 décadas de Imagínate. amistad, por lo tanto ya nos conocemos muchísimo en situaciones bastante agradables a lo largo de todo un desempeño muy grande, pues a través de las cosas que hemos hecho. Y llevó a que no solamente yo participe, sino que me reuní con Siscube, con toda la gente que me acompaña en Siscube, y decidimos establecer una relación estratégica con Giroscopio. Y creo que eso nos beneficia a todos y es muy bueno porque Suma. además Ujú. suma bastante y Giroscopio tiene un perfil muy interesante en donde pueden converger, como ya los vienen haciendo, numerosas personas que se han caracterizado por una reflexión seria y sistemática sobre diversos aspectos de la realidad. Por eso me siento honrado de haber sido invitado a formar parte también de esta aventura interesante como Giroscopio. Estoy segura que para Giroscopio es un placer, un honor tenerte y contar con el estímulo de pensar y reflexionar como aquel murito del niño, ¿ah? que, que, que nació con una capacidad para profundizar tal como hoy nos las has permitido conocer. Muchísimas gracias, Es Enrique Ali allí. González. Seguimos aprendiendo, seguimos
intercambiando y seguimos viéndonos en Giroscopio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias y salud, que todo este proyecto siga desarrollándose. Gracias a quienes nos siguen. Seguimos en la próxima.